La primera pregunta sería, ¿qué es una medida cautelar? Bueno, una medida cautelar es una medida anticipada o una medida que dicta un juez para asegurar el cumplimiento de su decisión final, la decisión final que se va a dar en una sentencia. Cautelar porque cautela determinados bienes a favor de un acreedor, por ejemplo, ¿no? Entonces, la medida cautelar garantiza al demandante que su sentencia se va a cumplir en caso de que voluntariamente el obligado no lo quiera hacer. Ok, ¿y cuál sería la definición de una contracautela? La contracautela viene a ser una garantía que ofrece el solicitante de una medida cautelar en el caso de que pida que se ejecute, que se dicte alguna medida de protección antes de que se dicte una sentencia. Por eso es que tiene que ofrecer una garantía. Esa garantía puede ser de dos clases, de naturaleza personal o de naturaleza real. La de naturaleza personal le llaman caución juratoria porque se hace bajo juramento el compromiso del solicitante de la medida cautelar de que va a cubrir los posibles daños y perjuicios que se originen en el caso de que se haya efectuado una medida cautelar que al final de repente puede terminar cancelada o levantada. Y el solicitante de la medida cautelar se arriesgó a pedir esa medida antes de que haya un pronunciamiento final que causó un daño y perjuicio, por lo cual tiene que cubrir esos daños y perjuicios con lo que prometió, con un monto determinado de dinero, que el juez es el que va a fijarlo. Se propone un monto, pero el juez es el que determina qué monto es el que va a servir como contracautela, es decir, como garantía de que en caso que hayan posibles daños y perjuicios con una medida cautelar a favor del afectado. Ok, entonces la ejecución de esta contracautela real, que es la que estábamos refiriendo de último, ¿cómo sería? No, faltaba aclarar, ¿no? Hablé de dos clases de contracautela, la de naturaleza personal y la de naturaleza real. Ah, claro. La de la naturaleza real no la expliqué, es aquella garantía que recae sobre bienes del solicitante de la medida cautelar. Y esos bienes pueden ser muebles o inmuebles. Es decir, que el solicitante ofrece, por ejemplo, su casa, ofrece un edificio, ofrece una nave que sea de su propiedad, ofrece un vehículo y ello tiene que estar respaldado con un documento en el que se acredite la titularidad sobre ese bien. Por eso se llama contracautela de naturaleza real. En la contracautela ha habido una modificatoria. Antes, en la contracautela se podía otorgar mediante lo que se llama la caución juratoria, ¿no es cierto? Y bueno, tú le concedías la contracautela por el monto de la medida cautelar. Sin embargo, no había un respaldo al ofrecimiento de esta contracautela. Con la nueva modificatoria ya se establece de que la contracautela debe ser debidamente fundamentada. Antes no existía ello. Simplemente tú en la resolución ponías, habiéndose ofrecido la contracautela bajo la caución juratoria, ¿no es cierto?, concedas hasta por la suma de, hasta por el monto concedido en la medida cautelar. Nada más. Entonces, no fundamentabas el por qué tú estabas admitiendo esa contracautela. Teniendo en cuenta que la solvencia económica de quien la ofrece, ¿no? Y yo soy el ejecutante, yo tengo que ofrecer una contracautela y tiene que estar respaldada. Entonces, ¿qué hago en estos casos? En base a la modificatoria que ha existido, ahora se le pide al ejecutante
que acredite su solvencia económica. Cuando se trata de personas naturales, se trata de personas jurídicas que no tienen que ver con sistemas financieros como por ejemplo bancos, ¿no es cierto? A los bancos sí no se le pide porque es obvio que existe una solvencia económica que pueden respaldar la contracautela ofrecida. A las otras personas sí, para efectos de que haya en el supuesto caso indemnizaciones como consecuencia de una medida cautelar de mala fe, entonces para que se pueda ejecutar esa contracautela. Entonces tiene que acreditar de solvencia económica, por ejemplo, de que sea una persona que está trabajando, de que tenga propiedades, o que te ofrezca pues una garantía real. Entonces ahí es donde se puede hacer efectiva la contracautela, porque la finalidad de la contracautela es obviamente resarcir los daños que se puedan ocasionar como consecuencia de la ejecución de una medida cautelar. Entonces, antes no, pues antes yo digo, ofrezco contracautela por $20.000 tal como se me ha concedido medida cautelar. Y resultaba que el ejecutante no tenía bien, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo tú podías ejecutar esa contracautela? Entonces, ahora sí, ahora ya le tienes que pedir al ejecutante que te fundamente el por qué, cómo es que estoy ofreciendo mi contracautela de $20.000, en qué me sustento, ¿no? ¿Cuál es mi solvencia económica para poder yo hacer ese ofrecimiento? Y ahí pues es donde se le pide la debida justificación para que en la resolución vaya la debida fundamentación del por qué se está admitiendo esa contracautela. ¿Ya? En cuanto a la ejecución, doctor, ¿cómo se ejecuta? Bueno, la norma dice que se ejecuten en el mismo expediente. O sea, si dice que la demanda es declarada infundada o improcedente y existe mala fe por parte del ejecutante, entonces, ¿qué hace el ejecutado? El ejecutado lo va a hacer ejecutar esa contracautela dentro del mismo procedimiento, ¿no? Entonces es ahí la importancia de que obviamente haya existido un respaldo a la contracautela, sino que vas a ejecutar, ¿no es cierto? Entonces se ejecuta dentro del mismo proceso, dentro del mismo incidente. ¿Cómo es la forma de procesar? ¿Quién manda la ejecución? Bueno, lo que hace el ejecutante es fundamenta, pues bueno, él pedirá que se ejecute esa contracautela hasta por la suma otorgada y te tendrá que acreditar los daños ocasionados. Es un símil a lo que es una indemnización por daños y perjuicios. O sea, no puede decir, señor, le pido que se ejecute la contracautela por $20.000 porque se me ha ocasionado un daño, la demanda ha sido infundada. Sin embargo, debes tú acreditar qué tipo de daño se te ha ocasionado. Igual que una indemnización, ¿no? Obviamente de que existe un daño porque fue declarada infundada su demanda, pero hay que ver por qué fue declarada su demanda infundada, ¿no es cierto? Porque puede ser de que el demandante o ejecutante haya actuado de buena fe, pero lamentablemente en el interín del proceso no pudo acreditar fehacientemente su derecho, o puede ser que haya prescrito, ¿no? Entonces lo que quiere decir es que no puede existir o presumirse la mala fe, sino que hay que probarla, y eso se prueba en ese procedimiento especial.